El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos. Esto es Cuarto Poder, su espacio de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Globo y canal hondureño de televisión. Ramón Ochoa les saluda esta tarde. Saludos a nuestros compañeros en controles de Radio Globo, CHTV y por supuesto de Globo TV. Búsquenos como Globo TV Honduras en Facebook Live y comparta nuestra transmisión totalmente en vivo, donde nos puede sintonizar desde cualquier parte del mundo. Hoy es jueves 24 de junio del año 2021, un año importante en la historia de la independencia de nuestra patria, ya que este año se conmemora el bicentenario de independencia y es importante también en este punto de la historia de nuestro país analizar cómo estamos específicamente en ese tema, si realmente somos una patria independiente o seguimos con las cadenas de intereses externos, con las cadenas de incluso intereses internos, aquellos grupos hegemónicos que todavía, pues a estas alturas, tienen a gran parte de la población esclavizados, sometidos y quizás no nos hemos librado aún todavía de esas cadenas. Es un tema que lo vamos a profundizar también. Es importante hablar del civismo, de la identidad patria que tenemos los hondureños en estos momentos de crisis. No lo podemos desconocer. Los últimos 11 u 12 años que hemos vivido, por cierto, estamos a una semana también de la conmemoración del golpe de Estado en Honduras, ya hace 12 años. A partir de esa fecha, a la actualidad, pues hemos vivido una crisis política, social, económica. Por lo tanto, toda esta relación que viene de esta historia de los últimos 200 años y sobre todo esta última década es importante profundizarla y analizar en qué nivel y en qué estado estamos en estos momentos en nuestro país. Con nuestros invitados vamos a abordar este tema tan importante. Don Carlos Paz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Ochoa, igual que César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. En mi opinión particular, estamos en el bicentenario y no sé si es la forma adecuada en que se conmemoran 200 años de ese gran acontecimiento que se dio para los pueblos de Centroamérica, en particular Honduras, que tuvimos pues grandes compatriotas que tuvieron su participación directa en la independencia. Reitero, en mi opinión particular, hubiese sido todo un hecho, puesto que era el contexto de los acontecimientos que se daban en el Imperio Español. No lo hizo porque tenía buena disposición o buena voluntad política para que los pueblos de América y en particular Centroamérica se independizaran. Percibo que lo estamos llevando a cabo como cualquier aniversario y que se cumplen 200 años de ese gran acontecimiento. El año era propicio para que mi generación, la juventud, se enterase qué fue lo que pasó en el Imperio Español hace 200 años, porque no solo es un hecho que se haya dado en la fecha en que se dio, sino hubo toda una cantidad de acontecimientos en la vieja Europa que estaba convulsa, que tenía sus propias contradicciones y no podía sostener su mandato en lo que ellos en aquella época denominaban sus provincias, e incluso porque los mandos siempre continuaron en la dirección de los personajes que tuvieron la participación, si eran representantes del mismo Imperio Español. Cuando hablamos del señor Gaínza y otros más que tuvieron su participación, eran representantes
de los españoles y sin embargo continuaron en la conducción de los destinos de las provincias de Centroamérica en esa ocasión. La gesta empieza después también de las contradicciones de quienes tenían el control de poder fáctico desde aquella época y querían controlar los presidentes que asumían el mando en los países de las provincias. Para el caso creo que aún queda tiempo para que conozcamos los acontecimientos que se dieron para que se instalase la primera asamblea constitutiva de la República de Honduras, que tengo entendido que se llevó a cabo en Cedros. Correcto. Por 1824, o sea, 3 años después de que se firmase el Acta de la Independencia. Tratamos, estimados televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional, con los entendidos en la materia, que son los historiadores, de auscultar qué pasaba en el Imperio Español y qué acontecimientos se dieron en las provincias del continente para que se viesen obligados a poder ceder a que entrásemos a nuestros propios sistemas de gobierno, que en el caso de Honduras yo creo que en la historia no la hemos podido conformar como república y como Estado de Derecho por lo que estamos viviendo. Y escribía un poeta hondureño que la historia de Honduras se escribía en una lágrima. Si no me equivoco, y usted, estimado televidente, pues corríjame, era don Alfonso Guillén Zelaya. Y el por qué se sigue teniendo ese criterio después de 200 años, Ramón. Y yo le consulto si usted considera que se están conmemorando los 200 años en la forma en que debería de hacerse. Claro, don Carlos, es importante, mire, hablar y primero hacernos la pregunta, ¿independencia para qué? Independencia para librarnos de las ataduras que un imperio extranjero puede venir a imponer a nuestro país. Está bien, perfecto. Y en los papeles, sí, somos una república libre, soberana e independiente, pero hay que analizar quizás los últimos 80, 90, 100 años también de historia de nuestro país, que esas ataduras continuaron ahora con otro imperio, ahora con otras naciones, ahora con otro tipo de sometimientos. Incluso podemos hablar de la era democrática en nuestro país a partir de 1982, supuestamente, donde se hace sentir la voluntad del pueblo a través de las urnas y hay un ejercicio de alternabilidad cada 4 años, pero siempre con injerencia política, con injerencia económica de un imperio extranjero que está por encima de nosotros cada 4 años y que controla, quita y pone presidentes también en nuestro país. Y la historia actual nos delimita la misma situación, que seguimos siendo un país sometido. Entonces esa es la consulta y iniciamos con esto porque ya está nuestro invitado esta tarde, José Ariel Bardales Ponce. Él es historiador y catedrático universitario. Gracias por estar en Cuarto Poder, licenciado Bardales. Iniciamos con esa consulta. ¿Realmente somos un país libre, soberano, independiente? Bienvenido a Cuarto Poder. Ramón Ochoa le saluda. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Pues realmente, si analizamos la idea pues, de 200 años de independencia como tal, creo que debemos remontarnos a 1821, al concepto de independencia como tal, porque decimos independencia, pero en este caso va a ser como la independencia pues, de ese periodo colonial meramente del Imperio Español, pero después han habido otras independencias, la independencia de año y medio que fuimos anexados a México, luego de 1838 al 39, una independencia de la Federación Centroamericana. Entonces, independencia, pues podemos decir que tal vez una independencia totalmente económica o política, cultural. Entonces, es de analizar muchas cuestiones que van implicadas dentro de la concepción que es una independencia como tal. Ahora, ¿hay motivos para celebrar estos 200 años
y hacer actividades importantes. El gobierno ya nombró una comisión especial para la celebración de este bicentenario. ¿Tenemos los hondureños esos motivos para celebrar esa independencia de 200 años en este 2021? Yo diría que sí, hay motivos en los cuales para hacer esta conmemoración del centenario de independencia, porque realmente el centenario de independencia, así como en su momento lo fue el centenario como tal, pues es como una fecha bisagra para reafirmar dónde estamos, qué tanto hemos avanzado desde 1821, hoy 2021, y cuáles son las proyecciones hacia dónde queremos que realmente el país, los rumbos que el país vaya tomando. Entonces, como tal, creo que el celebrar esa independencia, pues, es una conmemoración, pues, recordemos, los bicentenarios como tal, es un hecho que se va a celebrar en todos los países de América Latina, unos primeros, otros después. Entonces, realmente, más que una simbología de fiesta carnavalesca, vamos a decir, realmente va a ser una fiesta en la cual creo que el público en general, los intelectuales, realmente es un momento de reflexión y decir como, bueno, ¿cómo nos encontramos? Realmente esta independencia como tal nos fue conveniente. Recordemos que, por ejemplo, el José Cecilio del Valle decía que Honduras o Centroamérica como tal no estaba lista por cuestiones políticas, económicas, pero de algún modo u otro podemos afirmar que el país ha tenido ciertos avances. No ha sido fácil, lastimosamente no, creo que nos encontramos en un contexto, en un momento, no vamos a decir de crisis, porque el país realmente siempre ha estado en una crisis tras crisis, pero podemos decir que realmente esta fecha es para hacer una reflexión de dónde hemos estado, cuál ha sido nuestra ruta y cuál es la proyección del país, hacia dónde podemos de alguna manera orientar la ruta. Y empezamos haciendo esa reflexión. 200 años. Nosotros estamos ubicados en un tiempo bien difícil para nuestro país, y la historia quizás así nos va a recordar lo que estamos viviendo en esta época. ¿Qué podemos rescatar de estas últimas décadas, licenciado Bardales, de la actuación que hemos tenido como sociedad, de la actuación que han tenido los políticos y de la actuación en general que hemos tenido como Estado, ya hoy siendo una república independiente? Indudablemente creo que hay mucho que decir en cuanto a la participación de los políticos. Creo que esa cuestión de identidad, de pertenencia, de civismo en el hondureño, no es que no exista, sino que simplemente se ve como muy confrontada, puesto que realmente podemos ver que esta cuestión del mismo centenario, que representa el 15 de septiembre como tal, cada 15 de septiembre, año con año, y pues lastimosamente el bicentenario nos llega en un momento en la cual el país se encuentra en unas circunstancias que no vamos a decir que es por la cuestión de la pandemia con el COVID-19, anteriormente, bueno, o incluso la tormenta de ETA y otra, anteriormente podemos decir que el golpe de Estado, el Mitch, entonces el país ha venido en golpe tras golpe, en problemas tras problemas, de tal forma que la sociedad hondureña creo que se ha orientado y se ha preocupado más por salir adelante, pero pues, mi hogar, mi comunidad, mi pueblo, más que una cuestión general de la sociedad hondureña, porque vemos que la política realmente no nos brinda muchas como opciones positivas. Entonces, como tal, esta fecha, y si haciendo ese análisis del pasado, creo que hay mucho que replantearse, mucha reflexión en realmente que ver de qué manera podemos nosotros, en general, hacer como un aporte positivo al país, porque nos encontramos en una situación que el país está como en números rojos, en una decadencia, de tal manera que no solo es una cuestión cultural, sino que realmente un planteamiento de la situación del país. Licenciado Bardales, muy buenas tardes, gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder.
Aquí está. La universidad es el centro del conocimiento. ¿Cómo conmemora la máxima casa de estudios el bicentenario? Porque en mi opinión no es una fecha. La ocasión en todo un año propicia para conocer pensamiento y sentimiento de los patriotas de aquella ocasión y también de conocer los acontecimientos que se daban en la vieja Europa, porque no fue por buena disposición y buena voluntad política que se dio a que nos autogobernáramos. La universidad, pues por su parte, ha alentado a que bueno, el sector tal vez de humanidades se anime a hacer investigaciones, reflexiones en cuanto a nuestro contexto social. Sé que ha creado una comisión que forma parte del Bicentenario en la cual pretenden promover, crear, gestionar proyectos para la promoción de dicho acontecimiento. Obviamente auspiciados o de alguna forma apoyados por el gobierno actual. Hasta el momento como tal, que se haya llevado a cabo o se haya hecho público alguna noticia en cuanto por parte de la universidad para desarrollar un proyecto en específico, yo no me entero. Pero sí sé que se han hecho muchas, ¿cómo les quiero decir? Pues como convocatorias para la publicación de artículos, textos, ensayos, en la cual realmente para hacer una reflexión de nuestra realidad partiendo de la interdisciplinaridad de las distintas carreras que conforman las diferentes áreas del conocimiento de la universidad. Y creo que hasta el momento lo único que puedo decir. No sí. Hay una comisión, pero hay una comisión. Claro. Me llama la atención, licenciado Bardales, hechos como los siguientes. Hablamos bastante del pensamiento de Morazán y está muy bueno, pero él entra a la escena muchos años después, pero desconocemos en que se profundice en el pensamiento de los patriotas que estaban en ese momento. José Cecilio del Valle, desconocemos mucho de don José Dionisio de Herrera, incluso desconozco que otros hondureños más o centroamericanos participaron en la gesta. Bueno, me parece como bien asertiva la pregunta, puesto que como en la independencia como tal, de 1821, de lo que sería el Imperio Español, como dice usted, el caso de Morazán entra posteriormente. El caso de Morazán es con la Federación Centroamericana, donde él tiene como su papel y así su protagonismo. De ahí por lo general van a ser otros intelectuales centroamericanos los que se ven envueltos, no intelectuales en realidad todos, sino que también la élite centroamericana, en su mayoría caso guatemalteco como Aycinena, está otro salvadoreño de apellido Acres, en los que se ven pues interesados en conformar parte de esta, como vamos a decir, como coyuntura política, económica, cultural de Centroamérica. El máximo representante, sin duda, en el caso de Honduras va a ser José Cecilio del Valle, pues considerado como el mayor intelectual de Centroamérica, quien redacta el acta de independencia. Aún así no la firma porque no está de acuerdo como tal, pues era consciente de lo vulnerable, de lo frágil, que era realmente Centroamérica como tal. No existían carreteras, los medios de comunicación eran muy, muy, muy escuetos. Creo que ahora para este caso del bicentenario sería como importante hacer una reflexión o inclusive una reinterpretación de los roles que tuvieron estos personajes como tal en el desarrollo de este proceso de emancipación como tal. Creo que es por parte del gobierno, la misma universidad, el Ministerio de Educación, pues debería ser como una implementación de quiénes fueron, qué desarrollaron, cuál fue su papel, porque no es la independencia, se está celebrando no 200 años de independencia de Honduras, sino de Centroamérica como tal, vamos a decir, desde Guatemala hasta Costa Rica. Entonces,
había que ver cuál fue la postura de cada uno, cuál fue el rol, qué es lo que realmente les convenía, porque si se hizo la independencia como tal, en qué les convenía. Y en el caso de José Cecilio Valle, pues seguramente no fue el único que estuvo en contra, pero hacer la reflexión como cuáles son las consideraciones como tal que él tuvo para decir no estar de acuerdo como tal en dicho proceso. Claro. Licenciado Bardales, le agradecemos mucho por su tiempo. Quiero finalizar con esta consulta sobre un elemento que usted menciona, el individualismo. Y sí, quizás eso nos caracteriza en estos momentos como hondureños. Ese individualismo es a causa de la pérdida del civismo, de la pérdida de identidad nacional que tenemos en estos tiempos, a pesar de que en estos momentos hay varias banderas de lucha que podemos acoger como hondureños para volver a sentir esa esencia patria y por ende defender a nuestra patria de muchos factores negativos que están ocurriendo en contra de ella. Por lo tanto, esto nos hace hacer que cada quien defienda su pellejo nada más y nos olvidamos de lo colectivo, licenciado Bardales. Exactamente. Creo que en la actualidad hoy, los proyectos de identidad, de memoria histórica como tal, por lo general son proyectos que parten de los mismos gobiernos, como iniciativas, ya sea desde el fortalecimiento folclórico, el sistema de educación tiene que ver mucho. Lastimosamente, esta individualidad, esta carencia de sentido de pertenencia, creo que se puede percibir por los muchos problemas con los que la sociedad hondureña está enfrentando y se ven. Vamos a decir, la delincuencia, desempleo, los problemas ambientales, el sistema de corrupción. Entonces, de tal manera, es muy difícil que se plantee un panorama totalmente positivo para un hondureño en el cual diga, me siento totalmente orgulloso, me siento totalmente satisfecho, cuando ve que este proyecto de Estado como tal, este proyecto de civismo, se ve opacado por los múltiples y diversos problemas que la sociedad hondureña se enfrenta como tal. No es fácil totalmente, uno como en general uno quisiera ser como sacar siempre lo positivo del país, ser optimista. El problema es que viene golpe tras golpe, mala noticia tras mala noticia. Entonces el civismo como tal se ve opacado, se ve confrontado con un sinfín de cuestiones propias de la misma realidad del hondureño que no pueden pasar desapercibidas. Entonces el civismo no es el civismo como tal, de alguna forma u otra el hondureño se siente orgulloso, se tiene que decir como soy hondureño y todo lo que conforme el ser hondureño como tal, pues de alguna forma u otra siempre uno lo saca como a flor de piel. El problema es que uno no puede dejar de lado el contexto nacional y creo que lastimosamente pues no es una realidad meramente hondureña. El Salvador, Guatemala, la misma Nicaragua se enfrentan a grandes problemas y quizás hasta podamos hacer un tipo de comparación, pero lo que es evidente que sí, creo que muchas veces o en la actualidad muchas personas creo que ni se han de preguntar el bicentenario como tal, o sea, qué representación, y el mismo gobierno no hace mucho tampoco. Vamos a decir, por ejemplo, el máximo emblema del centenario como tal fue el obelisco, y como lo vemos ahí está totalmente olvidado, sucio. Entonces el gobierno tampoco hace su parte para hacer como que el bicentenario como tal sea una conmemoración magna. Entonces, es lo que puedo decir hasta el momento. Le agradezco, licenciado, pero tengo la siguiente consulta que siempre me la he hecho. ¿Por qué los hondureños, y se lo hago porque ustedes estudian los elementos antropológicos, sumisos, se puede decir hasta lacayos, ante el que ostentamos de poder, incluso por la vestimenta? Pero ese que ostenta el poder en el país se comporta igual ante el poder de un extranjero. ¿En qué radica esa situación? Si me puede repetir un poco, escuché entrecortado. Sí, estoy claro que hay que respetar la investidura de autoridad, pero nos presentamos sumisos
ante este que ostenta el poder, ya puede ser político, económico o incluso por la vestimenta que utilice, pero el que ostenta el poder se presenta igual ante el extranjero que tiene poder. Esa sumisión que se puede decir que se cae incluso en el lacaísmo. Puedo decir que eso es como la premura o el empuje que puede tener el Bicentenario como tal, hacer como el cuestionamiento de quiénes son nuestros líderes, quiénes son las personas que realmente tienen el desarrollo de este país en sus manos. Creo que el Bicentenario como tal, pues no va a ser, como mencioné al principio, una cuestión carnavalesca, no, de alguna forma no lo amerita. Creo que realmente ese planteamiento del rumbo del país, duales, porque, o sea, como dice usted, esa sumisión, no podemos quedarnos callados, debemos alentarnos, alzar nuestra voz, luchar por los derechos, por equidad, porque pues, la anticorrupción como tal, no podemos permitirnos cuestiones que sigan opacando, entristeciendo nuestra realidad como tal. Creo que hay que hacer un buen planteamiento sobre el desarrollo político del país, quiénes son nuestros líderes, no quedarnos callados de ninguna forma y hacernos esta reflexión desde una conversación hasta promover y hacer partícipes de todo proyecto, de toda manifestación social que vaya hacia un mejoramiento de la condición del hondureño. Creo que no podemos mantenernos aún en una condición de sumisos, de callados, de la otredad, de que ellos lo hagan, yo no, ya me cansé. No, creo que el hondureño como tal, la sociedad como tal, debemos pensar en este año y no como el 15 de septiembre del 2021 como tal, sino partir y decir, no, creo que debemos ser partícipes, alzar nuestra voz, nuestra voluntad como sociedad hondureña. No podemos permitir que nuestros líderes se sigan aprovechando del contexto, de nuestra realidad y cambiar nuestra condición actual. Claro. Licenciado Bardales, muchas gracias por su participación esta tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. El licenciado José Ariel Bardales Ponce, catedrático, o sea, docente universitario de la carrera de Historia, compartiendo sus consideraciones esta tarde sobre el bicentenario de la independencia de Centroamérica y en particular nuestro país. Ramón. Al regresar, don Edgar Soriano también nos acompaña para hablar de este tema. Antes, una pausa breve recordándole que para realizar tus transacciones bancarias con la misma confianza y seguridad, Banco Atlántida te invita a que utilices la nueva y mejorada versión de Atlántida Móvil y Atlántida Online con más funcionalidades. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Llegó el mes para cumplir tus metas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Feria de Préstamos Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Centros comerciales hasta las 8 p.m. Sí, 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 sí. Diario Digital El Pulso es periodismo de investigación. Periodismo a su alcance a través de las redes sociales. Infórmese de manera práctica en Twitter, en Facebook o en Instagram. Búsquenos como El Pulso o en la web www.elpulso.hn. En YouTube el canal El Pulso HN, donde encuentra todos los programas de Cuarto Poder y videos de interés. El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. También informamos que usted se puede anunciar en este espacio o en Diario Digital El Pulso. Informes, anúnciese en estos espacios y genere dividendos para su empresa, llamando al teléfono 94 51 63 95. Usted puede encontrar información 94 51 63 95. O sea, ¿estamos al aire? Sí,
En O efecto. sea, si se quiere anunciar con nosotros en Cuarto Poder, al igual que el diario digital El Pulso, tiene que referirse al teléfono o a esta dirección. Le estamos planteando de que se anuncie acá en Cuarto Poder y diario digital elpulso.hn en la dirección contacto@elpulso.hn. Este es el correo electrónico donde usted puede escribir. Repito, contacto@elpulso.hn. y el teléfono. 94 51 63 95. Le damos la bienvenida al licenciado Edgar Soriano, también catedrático universitario, estudioso de la realidad sociopolítica de nuestro país. Gracias, licenciado Soriano, por estar en Cuarto Poder. Bienvenido. Buenas tardes, licenciado Carlos Paz y nuestro amigo Ramón Ochoa. Un gusto compartir con ustedes esta tarde. Un placer. De sus consideraciones, ¿cómo debe conmemorarse el bicentenario de la independencia? Las instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el mismo Estado. Este gran acontecimiento, porque no es mi aniversario, ni el de un grupo en particular, sino de toda la nación centroamericana. Sí, sin duda es una fecha muy importante la que se va a conmemorar este próximo mes de septiembre. Son 200 años de aquel hecho histórico tan importante que fue la segregación política de los territorios centroamericanos, en aquel entonces llamada Capitanía General de Guatemala, de la administración colonial española. Entonces fue un gran hecho histórico que inició el camino a un proceso azaroso de construir institucionalidad y de forjar una nación que, como todos sabemos, ha crecido de manera desigual y que lamentablemente no tenemos de parte de la institucionalidad un interés más profundo. Primero, generar institutos de investigación. El Estado hondureño, por ejemplo, debería tener inversión en cuanto al conocimiento de la construcción del Estado Nacional. Entonces es muy raquítico lo que el Estado aporta a estos elementos. De parte de la universidad, pues sabemos que la universidad sí hay un poco más de inversión de recursos alrededor de temas relacionados con la investigación. En este caso, sabemos que la universidad conformó una comisión bicentenario y además de eso, el Departamento de Historia de la Universidad Nacional, pues en este momento tiene una comisión que está trabajando para una jornada académica que se va a realizar el 27, 28 y 29 de septiembre con el objetivo de convocar a todos los investigadores a esta jornada académica a reflexionar en torno al tema del bicentenario. Pero el tema aquí a discutir es si realmente de parte de la institucionalidad hay un interés de aportar al conocimiento histórico, a llevar la reflexión a todos los espacios académicos, desde las escuelas, los colegios, si realmente hay una intencionalidad de esa perspectiva o lo que vamos a tener es propaganda. Creo que es lo segundo, lo que es más visible de parte del Estado, es más un tema de carácter propagandístico que en este justo momento viene a contradecirse frente a el planteamiento de las zonas especiales de desarrollo económico, que totalmente contradice cualquier narrativa alrededor de que estamos en fiesta celebrándole a una patria, a una nación que realmente está desgarrada y desmembrada en un momento tan crucial como este, y que por eso muchos plantean de que Honduras difícilmente va a poder subsistir como un Estado-nación en el futuro. Probablemente sea desmembrada o entregado a su territorio a fuerzas capitalistas externas con esta profundización del modelo neoliberal. Y en esa parte nos toma el bicentenario, en esa división del Estado, pero yo siempre me ha llamado la atención y que el año creo que era propicio no solo conmemorar la fecha, sino todo un periodo para conocer que el Imperio Español no es que era bondadoso y se había vuelto libertario y democrático, que necesitábamos conocer, mi generación por lo menos y la juventud, qué acontecimientos obligaron a los españoles
a poder ceder esos actos gobiernos. Sí, bueno, el hecho histórico ahí es que evidentemente las fuerzas capitalistas hacia principios del siglo XIX pues habían evolucionado. Recordemos que estamos frente a la gran revolución industrial europea, al desarrollo capitalista en el Océano Atlántico, a la expansión comercial intercontinental. Todos estos elementos pues generaban de que las nuevas formas de dominio y de expansión capitalista y de hegemonía de las potencias industrializantes en este momento traía consigo nuevos elementos de dominio. Para el caso específico de lo que eran los territorios de la América española, evidentemente aquí la dinámica de relaciones económicas, de dominio económico a través de préstamos, a través de concesiones de recursos, ese es el nuevo esquema, la nueva estética de dominio capitalista que se va a instalar. Entonces España había quedado bastante rezagada. España manejaba formas de dominio cuasi feudales que difícilmente iban a tener asidero en el nuevo escenario capitalista internacional que se estaba gestando a partir de la revolución industrial. Esos cambios pues obligaron evidentemente a las autoridades y a las élites a tomar una decisión y proclamar una independencia en 1821, una independencia de las élites, una independencia a los intereses, sin trastocar los intereses corporativos establecidos en ese momento. Y a partir de ahí se empieza un proceso de construcción de unas repúblicas, en el caso de todas las antiguas provincias de Centroamérica, que avanzaron por el camino de la desigualdad, por el camino de destruir derechos. Si nosotros hacemos un análisis de las convivencias de los indígenas en el periodo colonial, es verdad que los indígenas estaban sometidos a procesos tributarios bastante difíciles y que por eso durante todo el periodo colonial hubo levantamientos indígenas. Sin embargo, existían las reducciones, los pueblos de indios. Significa que los indios tenían sus tierras donde podían cultivar. Y nosotros lo que vamos a ver entonces en la República es que se va a dar un proceso de despojo de territorios a gran escala. Guatemala, por ejemplo, es un ejemplo de ese brutal despojo de las poblaciones indígenas y sus territorios. Entonces, la República no es un contexto de libertad, como la narrativa liberal nos ha enseñado, más bien es un contexto sumamente complejo, donde las convivencias han estado lesionadas, producto de una profunda desigualdad social, producto de la entrega del territorio a capital transnacional, que ha hecho y deshecho con los recursos, producto de un Estado débil que ha planteado el desarrollo económico y social de estas naciones, en el caso del hondureño específicamente, a través de exenciones fiscales a capital externo. Las exenciones fiscales en la historia política y social y económica de este país ha generado tanto daño. El chantaje del empleo se ha sobrepuesto sobre los intereses de la colectividad, sobre los intereses de la renta, sobre los intereses de los recursos que le pertenecen a la población hondureña. Mire, había un intelectual allá por 1935, durante el régimen de Tiburcio Carías Andino, que presentó o escribía un ensayo de las pérdidas del Estado por las exenciones fiscales. En 1935, imagínense ustedes. Y si seguimos avanzando en el tiempo, las exenciones fiscales han sido todavía más dadivosas a los intereses económicos de pequeños grupos financieros con capital sindicado con las grandes transnacionales o inversionistas externos. En ese sentido, entonces, hemos tenido una república con una institucionalidad débil, debilucha, en términos de cobertura social, en términos de proteger los recursos naturales, en términos de distribuir la riqueza que tiene el país hacia la población. En eso es sumamente débil. Lo que hemos tenido más bien es un Estado más de carácter policial, un Estado sí más robusto en términos represivos, porque si nosotros hacemos una valoración histórica, cómo se consolidó el presidencialismo, cómo se consolidó la institucionalidad del Estado, fue a través de comandancia de armas, fue a través de la represión, de la violencia. El recurso de la violencia fue utilizado y sigue siendo utilizado por las estructuras que gobiernan el país. No hay capacidad de diálogo, de concertaciones, de ceder, de
de someterse a los principios de la democracia en términos teóricos, como la democracia se plantea, que la soberanía recae en el pueblo. En el periodo colonial, cuando el rey, el último rey que hubo dominando esta jurisdicción, el rey Fernando VII, la soberanía recaía en él, porque ellos eran un estado absolutista monárquico. Pero se supone que con la independencia y con la estructuración de las instituciones republicanas, la soberanía recae en el pueblo, no en ningún monarca, no en ningún grupo, no en ningún partido, y mucho menos en un gobernante que quiera concentrar todos los poderes y que la soberanía recaiga en su figura, como sucedió aquí en el 2017, cuando 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bajo el mando de este gobernante, hicieron lo que hicieron. Lo interrumpo ahí, Edgar. Sí, Lo interrumpo sí. ahí específicamente en esa palabra que usted menciona, soberanía. Creo que esa palabra la hemos escuchado todos los días, en todos los medios de comunicación estos últimos días, hablar de soberanía y que perdemos la soberanía por el tema de las zonas especiales de desarrollo. Importante abordar el tema también de las sedes en esta coyuntura del Bicentenario. No nos vamos a meter al tema específico de las sedes porque ya estamos claros y hemos escuchado los distintos análisis. Pero en base a la historia y en estos 200 años de historia, Edgar, ¿en qué otros momentos, así como identifican los analistas en este momento de las sedes, que esté en riesgo la soberanía patria, en qué otros momentos de estos 200 años de historia hemos estado en riesgo de perder esa soberanía? Yo le diría que la soberanía de este país siempre estaba en riesgo, ¿no? Y en parte entregada a esa soberanía. Lo que pasa es que hay como detonantes, hay cosas que cruzan la línea de lo que nos han acostumbrado, porque el problema del país es que ha sido sometido a fuerzas externas. El país ha tenido que someterse a las reglas de un capitalismo internacional voraz, saqueador de los recursos, especulativo y amenazante. Y esto se ha vivido desde el siglo XIX, cuando se tenía que someter a las reglas o a una armada británica que merodeaba los océanos, exigiendo llegar a acuerdos concesionarios para sus intereses económicos. Todos esos elementos son parte de la construcción de las nuevas estéticas de dominio global que el capitalismo formó. Por tanto, los intereses de esta nación siempre han estado enajenados y han habido momentos que cruzan los límites, como por ejemplo lo que sucedió al inicio del gobierno de Tiburcio Carillas Sandino, cuando ese gobierno fue tan permisivo y leal a los intereses de la United Fruit Company. Por ejemplo, cuando ésta incumplió a través de la Trujillo, incumplió la construcción de los ramales del ferrocarril que iban a llegar hasta la capital vía Olancho. Esto fue una cosa atroz a los intereses de la soberanía del Estado hondureño. Y así sucesivamente la instalación de bases militares externas, el permitir que nuestro territorio fuese centro de operaciones de ejércitos extranjeros. Y podríamos seguir enumerando hechos contundentes donde el Estado se prestaba a intereses externos, violentando la Constitución de la República. Y por supuesto que el tema de las sedes es un tema que ha preocupado, porque una vez que aquí pasa el golpe de Estado, se inicia este proceso, esta escalada de profundizar el modelo como alternativa desde los grupos de poder, de los grupos más conservadores de la derecha hondureña, que pensaban que profundizando, o que siguen pensando, mejor dicho, no es que pensaban, siguen pensando que el modelo es la alternativa para cambiar la vida de los pueblos. Pero si es que el modelo neoliberal no es tan nuevo. O sea, si nosotros revisamos el esquema concesionario de principios del siglo XX, todas esas décadas, cuando se hegemonizó el poder a través de las compañías bananeras, nosotros vamos a ver claramente que ahí se obró contra los intereses de la soberanía nacional. Y eso es precisamente lo que están haciendo en este momento. Nada más que en este momento han pasado todavía un poquito más el límite de permitir que estos inversionistas vayan a tener sus propias leyes en los espacios, un desmembramiento total que no, o sea, en realidad demuestra que el Estado Nacional en Honduras es más retórica, más discurso que realidad. Entonces nosotros vamos a ver este próximo mes de septiembre
vamos a ver sendos discursos, grandes espectáculos, mucha propaganda mediática, mucho despliegue militar para demostrar de que hay una celebración de la independencia, los 200 años de la nación. Pero eso simplemente va a ser una teatralidad, va a ser una narrativa. En el terreno tenemos un país de los más pobres del continente americano. En tierra continental, Honduras tiene el índice de pobreza más alto. Estamos hablando probablemente más del 70% producto de esta crisis de la pandemia y de los huracanes del año pasado. Solo Haití supera a Honduras en el Caribe, producto de que Haití tiene un proceso complejo político y de destrucción social, pero Honduras le sigue a Haití. Es un desastre completo de país, una profunda desigualdad, la gente huyendo. Hay más de 1 millón de hondureños que viven en Norteamérica y en otras partes de Europa, que son los que están enviando dinerito, y ese dinero se invierte, según los datos del mismo Banco Central, el 95% de ese dinero se invierte en consumo inmediato, significa en ropa, transporte, gastos de estudio, gastos médicos inmediatos. En eso se invierte ese dinero, solo un 5% se invierte en activos fijos. ¿Qué significa? Ese dato nos está dando a entender que la profunda crisis humanitaria que tiene este país y de profunda desigualdad histórica se sostiene por ese dinerito que envían nuestros familiares que viven fuera, que según las proyecciones para este 2021, en plena crisis, pueden andar cercano a los 7.000 millones de dólares. Imagínense ustedes, estamos hablando de una considerable cantidad de dinero que supera los 150.000 millones de lempiras. Entonces, ahí está la respuesta. O sea, eso es lo que sostiene la pobreza en este país. Edgar nos espera en línea porque tengo una consulta todavía, si heredamos o mantenemos rasgos de ese periodo colonial en el sistema político democrático del país, pero cumplimos con compromiso. Así es, recordándole que Diario Digital El Pulso está en las redes sociales, ubique el canal de YouTube El Pulso HN para poder informarse, tener acceso a videos de actualidad y los programas de Cuarto Poder. Le recuerdo también que usted puede anunciarse en este espacio y también en Diario Digital El Pulso, contactando el teléfono 9451-6395, repito, 9451-6395, o al correo contacto@elpulso.hn. Llegó el mes para cumplir tus metas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Feria de Préstamos Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Centros comerciales hasta las 8 p.m. Sí, 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 sí. Conversamos con el licenciado Edgar Soriano, docente universitario y analista de la realidad sociopolítica y económica del país. Licenciado Soriano, le consulto, ¿arrastramos todavía rasgos de ese periodo de sometimiento por el Imperio Español y que se manifieste en la conducta política democrática de Honduras? Sí, por supuesto, hay muchos rasgos. Decía un historiador francés de que la mentalidad colectiva es una cárcel de larga duración. Y por supuesto que hay muchas continuidades, hay muchos imaginarios del periodo colonial que subsiste en nuestra forma de ser, en nuestra lengua. O sea, tampoco se trata aquí de renegar de nuestros orígenes. Yo creo que los orígenes siempre hacen sentir orgulloso a una colectividad. El asunto en todo esto es que si lo que subsiste son formas de dominio que provocan desigualdad, que provocan imposiciones, que violentan el derecho que tienen todos los sectores de poder convivir en paz, de poder vivir en su diversidad cultural, en su diversidad social, eso es lo que son elementos del conservadurismo serrano que ha estado muy presente en este país y que se cierra muchas veces a los cambios, a garantizar las libertades establecidas actualmente por las Naciones Unidas, por todos los mismos convenios que ha suscrito el Estado. Entonces, en ese sentido, esos elementos que subsisten de visiones verticales, de caudillismos políticos, de formas de pactos bajo la mesa,
Esas son las cosas que creo que nos incomodan y nos molestan en un país que aspira a tener un sistema institucional que le garantice el derecho a la población, el derecho a participar libremente, el derecho a forjar sus propios caminos y no estar pensando de que va a ser la Corte del Distrito Sur de Nueva York que va a implementar la justicia y va a castigar a personas vinculadas a un crimen organizado transnacional que también hay que reflexionarlo a mayor profundidad. Claro. Edgar, usted nos hablaba de una república débil, pero podemos considerar elementos positivos que nos han dejado estos 200 años de independencia, elementos positivos que nosotros los podamos palpar en la actualidad. Sí, yo creo que no se trata de renegar, yo creo que se trata de identificar elementos. Y si hablamos de elementos positivos, es un pueblo trabajador, ¿verdad? El pueblo hondureño ha forjado, ha construido, las manos de la población hondureña ha construido ciudades, ha forjado espacios de comunicación, espacios de convivencia. No podemos nosotros decir que todo ha sido malo, ¿verdad? Sino que aquí tenemos grandes intelectuales que han aportado en las artes, en los deportes, en el pensamiento, o sea, Visitación Padilla, Froilán Turcios, o sea, inmensos personajes, ¿verdad? Grandes escritores que ha tenido nuestro país, ¿verdad? Rafael Orovalle, Roberto Sosa, o jóvenes brillantes hoy en día, ¿verdad? Escritores importantes como Fabricio Estrada, Mayro Yuela, qué sé yo, muchos, Salvador Madrid, Rolando Catán, mucha gente joven que sigue construyendo. Yo solo estoy mencionando algunos personajes por decirlo, pero por supuesto que en la construcción de la República nosotros vamos a encontrar cosas maravillosas, obras literarias, obras teatrales, obras cinematográficas de Sami Kafati. No sé, podríamos estar una hora completa aquí y nos faltaría tiempo para estar hablando de los grandes aportes al pensamiento, a la cultura de este pueblo, a nuestras costumbres, a nuestras convivencias, a todo ese trabajo diario que hacen los profesores, que hacen los médicos, imagínense un momento como este. Entonces yo creo que los rasgos positivos, a mi juicio, es la construcción cultural, las identidades culturales, que es muy distinto a la identidad nacional, porque la identidad nacional tiene un elemento institucionalizado en la narrativa del Estado, pero cuando hablamos de identidades culturales nos referimos a todas esas convivencias, todas esas construcciones colectivas que sí vale la pena rescatarlas en esta historia republicana nuestra. Muchas gracias, Edgar. Un gusto saludarles y acompañarles. El licenciado Edgar Soriano, docente universitario, ha compartido con nosotros acá en Cuarto Poder, estimados televidentes y oyentes, en que estamos en el bicentenario de la independencia, que desde mi punto de vista los hondureños no tenemos así claridad sobre el concepto soberanía, sobre el concepto patria y el rol que desempeñamos como ciudadanas y ciudadanos en los diferentes espacios en donde convivimos. Así es, gracias también al licenciado José Ariel Bardales, historiador y catedrático universitario, y por supuesto a don Edgar Soriano con estos aportes significativos. Lástima que el tiempo es corto. Me hubiera gustado hablar de la diferencia que hay de Honduras con otros países de Centroamérica que también celebran su bicentenario. Quizás la motivación o el civismo es distinto en estas otras naciones de Centroamérica. Recordemos que estamos viviendo una situación bien difícil a nivel social y político y económico en Honduras. Quizás no es que las otras naciones centroamericanas tengan una situación floreciente en estos momentos, pero podemos establecer diferencias. Vámonos al caso de El Salvador, que tienen un gobernante que tiene el 90% de popularidad, y eso me indica que la población salvadoreña está feliz y contenta con la clase política que las está gobernando en estos momentos. Pero bien, se nos ha acabado el tiempo. Yo considero que Sí. la época era propicia también para que profundizáramos en qué consiste la libertad, ese concepto donde se sustenta la república, de la libertad. Correcto, correcto. Porque si libertad es que yo me puedo desplazar de acá a San Pedro, hay una gran cantidad de hondureños que no conocen la ciudad de San Pedro Sula porque no pueden ir. O muchos piensan que libertad es ir a un proceso electoral cada 4 años, y con eso tenemos la capacidad de decidir o de incidir, cosa que no es así en nuestro país, porque hasta los procesos electorales están
secuestrados. Pero bien, es un tema muy profundo. Don Carlos, muchas gracias. Buenas tardes, saludos al pueblo hondureño y los esperamos mañana en Cuarto Poder Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.